Buen día. Vamos a continuar con nuestra materia de desarrollo sustentable. Vamos a desarrollar la unidad número 4 que corresponde al escenario económico. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes: economía y diversidad económica, sistema de producción considerando la oferta y la demanda, la economía global y la economía local, Producto Interno Bruto, distribución del Producto Interno Bruto en México, externalización e internalización de costos. Vamos a hablar sobre la obsolencia planificada y percibida, sobre la evaluación económica de los servicios ambientales, las estrategias de sustentabilidad para el escenario económico, el análisis de ciclo de vida, la huella ecológica, las empresas socialmente responsables y algunas oportunidades de desarrollo regional a partir de los servicios ambientales o de los recursos naturales. Como primer término vamos a hablar sobre la palabra economía. La palabra economía surge de las voces griegas oikos, que significa casa, y de la palabra nomos, que hace referencia a la ley, que significa la administración del patrimonio de la casa. Esta es encargada de crear las políticas económicas, estudia la producción, la extracción, intercambio, distribución, escasez y el consumo de bienes y servicios, de la riqueza no solo de las personas. Es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La economía, bueno, tiene cinco interrogantes, perdón. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producirlo? ¿Cómo evitar la deflación? ¿Y cómo evitar la inflación? Estas son algunas de las interrogantes que busca responder esta ciencia. Y es importante que nosotros entendamos que la economía se puede dividir en economía positiva, la cual describe y reconoce la realidad, y la economía descriptiva, que hace referencia a la observación y registro sistemático de los hechos económicos. También está la teoría económica, que se encarga del análisis económico usando el método científico, dando como resultado principios, hipótesis, teorías y leyes. La teoría económica se divide en dos: lo que es la macroeconomía, encargada de los indicadores globales de la economía, y la microeconomía, que se encarga de los agentes económicos individuales. También otra de las divisiones es la economía normativa, que propone la dirección que deben de llevar las políticas económicas, y la política económica como tal, que es la estrategia que generan los gobiernos para conducir e influir sobre sobre la economía, perdón, del país o de los países, ¿no? Su importancia parte del hecho de que la economía es uno de los principales factores para que crezcan, perdón, se crean las relaciones sociales, y que van ampliando la participación de la economía en distintas materias, pues de las relaciones sociales surge lo que es el derecho, el trabajo, los robos, la pobreza, los mercados, entre otras cosas más, donde podemos notar que la economía abarca una parte importante de lo que es la historia de la humanidad y da paso a la aparición de sistemas económicos desde las comunidades primitivas, el periodo esclavista, el feudalismo, el surgimiento del mercantilismo, también el socialismo y bueno, con el paso al capitalismo. Entonces nosotros podemos ver cómo la economía pues en realidad tiene mucho que ver con la sociedad. Es una ciencia social. Cuando hablamos de la diversidad económica, bueno, es la estrategia de comercialización que permite producir productos, bienes o servicios adaptados a las necesidades de las personas. Aquí podemos tener una imagen, podemos ver la imagen de parte de esa diversidad económica. Esta imagen yo se las quise mostrar. Esta es la fuente de Global Economy. Y, y bueno, lo que nos está mostrando es eh, la economía global, perdón, esa es la fuente, que es World Development Indication Database de World Bank, del Banco Mundial, y es la economía del mundo. Entonces, lo que nosotros podemos observar aquí es que Asia, junto con América del Norte y Europa,
tienen las principales economías mundiales, ¿no? Fuertes en términos económicos. Y dentro de Asia, China y Japón son quienes se mantienen a la cabeza. En Estados Unidos, bueno, pues Estados Unidos, muy poco contribuye Canadá y México. Dentro de Europa, las economías más fuertes está Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia. Y el resto del mundo, bueno, pues contribuye a un 9.41%. Cuando hablamos nosotros del sistema de producción, nosotros primero tenemos que hacer referencia a la palabra sistema. El sistema se puede definir como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que existen para alcanzar determinados objetivos. Recuerden ustedes la teoría general de sistemas, entonces es algo referente a ello, ¿no? El sistema de producción es la manera en que se lleva a cabo la entrada de las materias primas y de esa forma obtener un producto determinado para la entrega a los consumidores. Cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, y que esto tiene que ver precisamente con los sistemas de producción, la oferta es la cantidad de productos, bienes, servicios que los productores desean vender a distintos precios en el mercado. Y la demanda es la cantidad de productos, bienes o servicios que los consumidores desean comprar o consumir a distintos precios del mercado para satisfacer sus propias necesidades. Entonces nosotros podemos ver cómo la oferta y la demanda se complementan, mientras uno es la cantidad de bienes o servicios que las empresas ofrecen en el mercado, la demanda son la cantidad de bienes o servicios que los consumidores quieren comprar. Bueno, en este caso nosotros, de la mucha información que podemos obtener de la oferta y la demanda, aquí tenemos una curva de demanda y una curva de oferta. Y bueno, ¿qué es lo que significa en este caso? Que mayor sea el precio, menor va a ser la demanda, ¿no? Y entre menor sea el precio, mayor es la demanda. De igual forma, podemos ver la curva de la oferta. Y en esto nosotros observamos que en menor sea el precio, menor va a ser la oferta. Y entre más alto sea el precio, mayor va a ser la oferta. Entonces, y aquí podemos ver cómo estas se complementan. Tanto es así que, bueno, aquí tengo un ejemplo y este ejemplo es bien interesante porque ya aquí agrega algunos otros conceptos que tienen que ver precisamente con la oferta y la demanda, el precio de equilibrio. Nosotros podemos ver como, bueno, la cantidad de gasolina y el precio. Podemos ver aquí que cuando la gasolina se habla de 500 millones de galones, el precio es a 1,80. Cuando se habla de 600 millones de galones más, el precio es 1,40. Pero cuando se habla de 700, el precio es de 1,20. Entonces podemos ver esta línea, ¿ok? Que tiene que ver con el precio y la demanda. Con el precio y con la cantidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del precio de equilibrio, estamos haciendo referencia en el equilibrio que se tiene con respecto a la oferta y la demanda. Este es el punto de equilibrio, por lo tanto alcanza el precio de equilibrio. Y entonces aquí nos puede explicar cuando hay un exceso de demanda o una escasez de demanda. Si estamos hacia la izquierda, estaríamos hablando de una escasez. Si estamos hablando de una producción hacia la derecha, estamos hablando de un exceso de la demanda. De igual manera, tenemos el caso de la oferta o el superávit, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el precio de equilibrio, cuando un precio está arriba del precio de equilibrio, cuando un precio está abajo del equilibrio. Entonces, en este ejemplo nosotros podemos entender un poquito más. Ok, otro de los términos que debemos de desarrollar es la economía global. La economía global es el sistema económico a nivel mundial libre de barreras o de fronteras. Eh, Miren, muchas veces yo he visto en internet cuando se habla de la economía global que dice que la economía global como definiciones, cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Sin embargo, en realidad ese es un punto de vista que se puede tomar en cuenta sobre la economía global, pero la economía global en sí es ese sistema económico que se aplica a nivel mundial, en el cual ya no hay barreras como países o como estados, ¿no? Es a nivel mundial. Entonces, como ejemplo de ello tenemos la creación de grandes uniones económicas. Un ejemplo de ello es la Unión Europea.
la cual se rige por una moneda que es el euro, ¿no? También podemos hablar de los tratados comerciales que son internacionales, ¿no? México tiene muchos tratados. Y otro ejemplo de ello es la globalización, en el cual tampoco hay una frontera, se trata de hacer, pues generar todos los negocios, ¿no? Que puedan llevarse a cabo en cualquier parte y que haya una estandarización. Entonces, las características de lo que tiene que ver con el mercado, con la economía global, bueno, primero la internalización de los sectores financieros, productivos y comercio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya no solamente obedece a un país, sino que se lleva a cabo en muchos países. Otra de las características es que las empresas operan en diferentes países. Aquí tenemos un mapita en la parte de atrás como Coca-Cola, FedEx, Cuauhtémoc Moctezuma, o sea, todas esas empresas que ya no están limitadas a un área específica, sino que pueden estas derramarse en muchos otros países, ¿no? Al evolucionar los mercados internacionales, que es otra de las características, y el desarrollo económico, las empresas se han hecho cada vez más fuertes, más grandes, y las comunicaciones y el Internet son una parte fundamental dentro de estas características. Se depende mucho de la comunicación y el Internet, por eso es que tienden a mejorar esos servicios también. Este es un ejemplo de algunos de los tratados internacionales o acuerdos internacionales que tiene México firmado con algunos de los países en el mundo. ¿Qué es la economía local? La economía local hace referencia a las actividades económicas propias de una región y partiendo de ello, bueno, pues puede haber un crecimiento o o bien crecer o bien decrecer, ¿no? Una economía en una zona. El Producto Interno Bruto, bueno, pues es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo. Normalmente hace referencia a un año. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, imagínense que todo lo que produce México, tanto en bienes o servicios, lo sumáramos y entonces eso sería el Producto Interno Bruto del país. Esto se usa precisamente para poder medir la riqueza que genera en un país. Vamos, si nosotros sumáramos todos los productos y todos los servicios que producen un año y viéramos de México, de Estados Unidos, de Canadá, de algún país de Europa, bueno, pues entonces podríamos hacer una comparación, que es justamente lo que aquí hace, ¿no? El PIB nos sirve para ver cuáles son los bienes finales, tanto en bienes como servicios, en un periodo de tiempo que normalmente tiene que ver con un año, y en función de eso podemos ver el comportamiento económico en un país, que quiere decir que, bueno, podemos producir un PIB en este año, un PIB en el anterior y un PIB en el anterior, y de hecho eso se hace una comparación y se puede ver si hay un incremento o no hay un incremento o es estable. El PIB representa la riqueza o el valor que tiene el país. Es una forma en la cual podemos medir la macroeconomía y nos ayuda para poder comparar, ¿ok? Tanto en un país como con otro. En México hay una distribución del PIB, de hecho cada entidad federativa aporta una cantidad de bienes y servicios, eso se suma y es el PIB nacional, pero también podemos hablar del PIB por entidad, ¿no? Esta fue desde el 2014, la cual ascendió a 16.3 billones de pesos, y aquí está quienes más han participado, o de qué forma han participado en el PIB. Un ejemplo, la Ciudad de México, con el 16.50%, el estado de Veracruz está en este lugar, con el 5.09%. Recordemos que el estado de Veracruz, aparte de ser, bueno, productor de diferentes cosas, tenemos el puerto más importante en todo nuestro país y posiblemente uno de los más importantes en toda América Latina, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros observar cómo cada estado tiene una participación para el Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de la externalización de costos, recordemos que la externalización de costos se produce cuando una empresa traslada ciertas actividades al extranjero para tomar ventajas de una legislación laboral flexible, ya sea por materiales más baratos también o por la condición económica beneficiosa o laxa de ambientales de algunos lugares, ¿no? Entonces aquí podemos ver una fábrica de Nike
en Taiwán, ¿no? Entonces aquí tienen posiblemente mano de obra más barata, posiblemente tienen beneficios fiscales, etcétera, lo que hace que producir ahí los tenis pues sea más rentable para la empresa. La internalización de costos se refiere al proceso de incorporar las preocupaciones sociales o medioambientales en los modelos económicos para que las empresas debidamente den cuenta de ello. Miren, aquí tenemos una imagen de Ford Motor Company y recuerden ustedes que hace poco, justamente cuando Donald Trump tomó el cargo de presidente de Estados Unidos, bueno, pudimos observar como una de las cosas que intentó hacer fue precisamente la internalización de costos, tratando de evitar que Ford y algunas otras empresas americanas pues produjeran en otros países, sino quería que todo se fuera directamente a la economía de Estados Unidos para fortalecerla. Y tanto fue así que también por ahí tuvo problemas con la empresa Huawei, ¿no? Entonces, es parte de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Otro tema es la obsolencia. Y dentro de la obsolencia nosotros podemos ver la obsolencia planificada de la percibida. La obsolescencia, también obsolencia se le dice. La obsolescencia es la condición o el estado en que se encuentra un producto que ya ha cumplido una vigencia o un tiempo programado para que siga funcionando, ¿no? Entonces, yo aquí le pongo una bomba de tiempo sobre un microchip, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente estamos hablando de una planificación de vida, ¿no? O de tiempo de vida. En el caso de la obsolencia programada, nosotros podemos ver este ciclo, ¿no? Primero, encontramos como un diseño, ¿no? Hay una inversión, un diseño, la fabricación, se genera el producto, se hace una actualización y repuestos de esos productos, tiene un servicio técnico, pero llega un punto en el cual ya no hay solución y al no haber solución, ¿por qué? Porque puede ser que ya no hay piezas, ya no hay, algunas partes son de mala calidad, otras son desechables, etcétera, que entonces llega un punto en el cual ya deja de funcionar y entonces nuevamente empieza una publicidad, un diseño y se genera este ciclo, ¿no? Esto es importante conocerlo porque nosotros podríamos tener, por ejemplo, un teléfono celular. Vamos a hablar de un teléfono celular, el cual ya no se puede desarmar la batería, ya los más nuevos. En el momento en que esa batería deja de funcionar, que puede ser programada para decir, bueno, esta batería va a durar 2 años, ¿no? Entonces puede ser programada para que en los 2 años, en automático, la batería se echa a perder. Pero como ya no se pueden desmontar, ya no se pueden conseguir o son muy caras y demás, pues simple y sencillamente eso concluye con la muerte del teléfono celular y por ende tendríamos que conseguir otro, porque ya somos dependientes de la tecnología, ¿no? Entonces, eso es la obsolencia programada. La obsolencia percibida, bueno, pues tiene que ver con otra forma de poder, este, pues hacer que las personas cambien, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo bien clásico. Nosotros podríamos tener una televisión de este tipo en la actualidad y podría estar funcionando. Sin embargo, el que tenga una televisión de este tipo en su casa, pues se va a ver como muy mal porque no está de acuerdo a la tecnología. Por lo general todos optamos por tener ya pantallas, no solo de plasma, que eso ya fue pasado, ¿no? Sino LEDs con ciertas características específicas de ultra high definition, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que la obsolencia percibida hace que nosotros pues dejemos de percibir algo como funcional, aunque esté funcionando, porque simplemente su diseño o su composición ya no nos complacen, queremos algo más. Con respecto a la valoración económica de los servicios ambientales, miren, existen diferentes formas de valorar los servicios ambientales, muchísimas, hay diferentes métodos. Aquí tengo un ejemplo que es el método de la descomposición de los valores, ¿no? Y los métodos de valoración económicas asociados. Entonces podemos hablar de valor económico total. El valor económico total tiene que ver con el valor de uso o el valor de no uso. Cuando hablamos de valor de uso, podemos ver si es el valor de uso directo para consumo,
si es valor de uso indirecto o si es valor de opción, ¿no? Si cuando hablamos del valor de uso directo, estamos hablando de costos evitados o inducidos, precios, bueno, ese ya es el método de valoración, ¿no? Si hablamos de usos directos, el método de valoración tiene que ver con los costos que vas a evitar, con los precios hedónicos, con los costos de viaje, con la valoración de contingencia. Si hablamos de valor de uso indirecto, nuevamente el método de valoración es los costos evitados o la valoración contingente. Si hablamos del valor de opción, nosotros podemos tener este método, costos evitados o valoración contingente. Y si hablamos del valor de no uso, nosotros podemos ver dentro de la categoría valor de existencia y el método de valoración es valor de contingente. Entonces, prácticamente hay formas de poder valorar tanto el medio ambiente, tanto o los servicios ambientales como valor de uso, valor de no uso. Un ejemplo de valor de uso puede ser el oxígeno, puede ser el agua, puede ser la madera, puede ser la medicina. Ese es un ejemplo de valor de uso. Un valor de no uso, pues pudiera llegar a ser hasta cierto punto la belleza escénica, por ejemplo, posiblemente el parque de, no sé, el Yellowstone o el parque de las, no sé, el que ustedes quieran a nivel mundial puede estar muy bonito, pero a lo mejor yo nunca voy a tener recursos para no ir, entonces es un valor de no uso, está ahí, pero yo no lo estoy usando en términos de su belleza escénica, ¿no? Pero bueno, por el simple hecho de que existe, bueno, pues va a tener un valor. Y este es un tipo de, o un método de valoración económica, pero no es el único. Hay un libro que se llama así, que es la valoración económica. De hecho, aquí está, a ver. Ah, no, justamente aquí está. Valoración económica de los servicios ambientales. Esa es la fuente en la cual nosotros podemos este, ver los diferentes tipos de valoraciones económicas. Con respecto a las estrategias de sustentabilidad para el escenario económico, bueno, pues son diferentes las estrategias. Algunas de ellas es analizar las alternativas a la altura de la emergencia global. Tiene que ver con la economía del estado estacionario. Y ya son temas que no nos vamos a meter, que ya son más de económicos, ¿no? De la ciencia de la economía como tal. También fijar límites máximos de explotación y de contaminación del medio ambiente, ¿no? En este caso es algo que hacía el protocolo de Kioto. Cuando ustedes lo leyeron se dieron cuenta que habían límites máximos permitidos con respecto a la este, producción de dióxido de carbono para la fabricación de ciertas cosas. Otro es distribuir la renta limitando la desigualdad. Esto es lo que trata de hacer un poco el gobierno actual de López Obrador, ¿no? Que es tratar de disminuir la desigualdad social buscando ciertas estrategias que tratan de distribuir la riqueza. Que si está bien o está mal, no quiero entrar en detalle porque, bueno, esos son temas que no me competen a mí opinar, porque al final de cuentas la forma en la cual se desarrollan, pues puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Pueden afectar o pueden beneficiar, no lo sé, no vamos a entrar en ese detalle. Otro de los puntos es retomar medidas regulatorias del comercio internacional. Algunas veces se consideran los pagos de aranceles, disminución de pagos de aranceles o eliminación de pagos de aranceles, entre muchas otras cosas más. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos, el tratado bilateral, que se le decía que antes era el Tratado Libre Comercial, ¿no? TLC. Entonces podemos ver ciertas medidas que se toman para poder regular el comercio internacional y también detener el crecimiento poblacional, que en la actualidad, bueno, algunos países se han ido al lado contrario, entonces ya no quieren tener hijos y se vuelve un problema, ¿no? Debe haber un crecimiento poblacional, eh, ahí debe haber un crecimiento poblacional normal en función de la economía y en función del área, ¿no? Pero cuando hay mucha gente, pues también se vuelve un problema, ¿no? O cuando hay poca gente, se vuelve un problema. La huella ecológica, esto es algo que ustedes están viendo, simple y sencillamente tiene que ver con
la huella que nosotros vamos dejando en contaminación con respecto a nuestras actividades diarias, ¿no? Las empresas socialmente responsables, bueno, pues son aquellas empresas que fundamentan su visión y compromiso en políticas, programas, toma de decisiones y acciones que benefician a su negocio y que también inciden positivamente en la sociedad o en el medio ambiente, más allá de sus obligaciones, ¿no? Recordemos que cuando una empresa va a establecer, bueno, tiene obligaciones fiscales, tiene ciertas obligaciones en términos de regulatorios que debe de cumplir para poder establecerse. Sin embargo, cuando hablamos de una empresa socialmente responsable, pues, son empresas que van más allá de eso, ¿no? Que toman la decisión de influir positivamente en la sociedad y en el medio ambiente. Encontré esta imagen y dice: las empresas socialmente responsables, bueno, promueven los derechos humanos, fomentan el desarrollo de las comunidades, impulsan el bienestar de la sociedad, apoyan causas y proyectos sociales y contribuyen a la preservación del medio ambiente. Recordemos que la sustentabilidad está basada en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, digamos que cuando hablamos de una empresa socialmente responsable, estamos hablando que la parte económica de una empresa se apoya directamente en la sociedad, en el beneficio social y en el beneficio ambiental. Y bueno, pues estos son algunos de los puntos que considera una empresa socialmente responsable: la calidad de vida de la empresa, la ética empresarial, la vinculación con la comunidad y el cuidado del medio ambiente. De igual manera, algunas de las ventajas que pude encontrar, bueno, pues que tiene que ver con mejorar la imagen pública de la empresa, una atención mediática, los trabajadores, bueno, son más comprometidos cuando tienen ciertos beneficios, hay atracción de inversionistas, alianzas sólidas, existe un buen ambiente laboral, un crecimiento personal profesional y existe una conciencia responsable. Entonces están algunas de las ventajas de que sean empresas socialmente responsables. Y con respecto a la oportunidad de desarrollo regional a partir de los recursos naturales, bueno, pues nosotros podemos saber que también se pueden recibir beneficios. No solamente es el hecho de vender madera y vender servicios, podemos hacer todo un plan para poder hacer desarrollos económicos locales, ¿no? Por ejemplo, esa es una lista de todos los servicios ambientales que brindan los bosques: la captación de agua, la mitigación de efectos, la asimilación de diversos contaminantes, generación de oxígeno, belleza escénica, refugio de fauna, protección de biodiversidad, retención de suelo. Entonces, nosotros tenemos aquí una oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos hablar sobre la creación de mercados de servicios ambientales, podemos hablar de actividades turísticas que sean amigables con el medio ambiente, o ecoturismo que normalmente se maneja. Entonces, podemos tener una diversidad económica y a su vez podemos tener un beneficio económico. Bueno, pues esos son todos los temas que queremos desarrollar para esta unidad. Cualquier pregunta, por favor, háganla saber en el grupo de WhatsApp o bien en nuestras reuniones habituales en Zoom. Muchísimas gracias, ingenieros, que tengan un excelente día.